Mi comadre siempre fue una persona ruin y mezquina que se pasaba la vida criticando los éxitos y los desaciertos de los demás. Vivió una vida vacía y llena de rencores contra todos, que la llevó a enfermarse de diabetes y otras cosas que minaron su salud por mucho tiempo. En aquel entonces, ella se unió a un culto de adoración a la Santa Muerte y comenzó un lucrativo negocio de esoterismo y adivinación en su casa, cosas que jamás creí, pero había gente ignorante y carente de una vida que le creía a todas sus visiones. Yo en lo particular la apreciaba, porque a pesar de todo, me había ayudado muchas veces con mis hijos y con mi mamá enferma al cuidarlos. Pero esa parte de ella me causaba conflictos, así que yo a regañadientes la apoyaba con todo lo que hacía, aunque ella misma me confesaba que era un reverendo fraude. Cierto día fue invitado a un congreso de brujos a un pueblo de Veracruz, al que me pidió que la acompañara para no ir sola. Yo renuente acepté ir, con la condición de que me ayudara a conseguir quien me cuidara a los niños y atendiera a mi esposo en sus comidas. Por todo lo demás estuvo todo bien, y nos fuimos un jueves por la mañana, a Martínez de la Torre, y de allí al pueblo cercano en donde se celebraría el congreso. El camino fue tortuoso, y mientras ella me contaba la vida y obra de las mujeres de la colonia que la consultaban, yo veía a través de la ventana del autobús, arrepintiéndome por enésima vez de dejar a mis hijos y a mi esposo a cargo de una señora desconocida. Cuando por fin llegamos e hicimos el transbordo, mi cuerpo y espalda pedía clemencia. Aunque mi comadre parecía feliz y emocionada de estar ahí, el camión donde íbamos era uno de esos camiones urbanos, todo desvancijado, que rechinaba cada frenada, apestoso a sudor y a humo, cuyos asientos eran tablas carcomidas montadas en el tubular. El trayecto para llegar al pueblo fue un infierno. Después de tomar una carretera llena de baches, se fue por varios kilómetros con el motor rugiendo y de pronto se introdujo una brecha aún peor. Los saltos que daba el autobús hicieron que sintiera náuseas y ganas de salir para llegar a pie. Mi malestar era tal que no me di cuenta de que las personas que venían con nosotras, al igual que mi comadre, estaban ansiosas por llegar. Yo sentía sus miradas clavadas en mí e intuía que ellos también eran brujos o adivinos, porque algunos de ellos llevaban entre sus brazos figuras de la Santísima y de diablos con capas de lentejuelas. La visión era perturbadora. Me recordó a los peregrinos que veía cada año en los viajes a la basílica para ver a la Virgen, solo que esta era completamente inquietante y hasta horrible. Aquellas personas intuyeron mis pensamientos, me miraban con rostros de odio y soberbia, los cuales hicieron que me doliera la cabeza y comenzara a rezar asustada. Al llegar al pueblo, vi con extrañeza que este no era tal. Era más bien un lugar con chozas improvisadas, hechas de palos y techos de palma o lona, en donde había gente acostada, dormida o sentada platicando. En algunos otros sitios había curanderos haciendo limpias, con hierbas y huevos a gente indígena, o personas con salud claramente deteriorada, todos en una larga fila, sentados en huacales o cruzando anafres con carbones encendidos. Luego de terminar con las limpias, les daban algunas monedas o billetes a los curanderos. Al fondo de aquella congregación había una gran lona y cubría un temple hecho de tarimas y telas negras, en donde se encontraba una enorme estrella invertida, hecha de troncos y pintada de rojo. Por un lado había una especie de altar, en donde estaban algunas estatuas de la Santísima de varios tamaños, vestidas elegantemente de diferentes colores, con sombreros y holandes. Otras figuras de santos y demonios contrastaban aquel lugar de culto. El bien y el mal se congregaban en ese gran altar, ahumando con incienso, copal y varios anafres con carbones humeantes. Después supe que era un lugar para curar o activar los ídolos y objetos que los brujos y chamanes llevaban y que serían activados o curados en la noche durante el culto masivo que se realizaría al cierre del Congreso. Todo aquel inquietante lugar y lo que emanaba de él hizo que me sintiera mal y tuviera miedo de una manera extraña, algo que jamás había sentido. Encontramos un lugar donde descansar y llevamos algunas cosas de comer y cobijas para poder dormir. Yo no quise quedarme en ese sitio y le dije a mi comadre que regresaría a Martínez a quedarme a dormir, que regresaría durante el día para poder irnos.
Ella, aunque renuente, aceptó y nos despedimos. Ella se quedaría en la reunión durante la tarde y noche para aprender de los grandes maestros. Así lo hicimos. Renté una habitación pequeña con baño en una pensión. Esa noche, al dormir sola, tuve pesadillas horribles en donde veía a mi comadre ser decapitada y asesinada de maneras horribles. Pensando en la preocupación que me despertaba el hecho de haberla dejado sola, ya por la mañana y después de almorzar, tomé un transporte que me dejara lo más cerca de la congregación y luego caminaría. Al bajarme en la parada, vi mucha gente que también esperaba transporte. Al parecer todo había terminado la noche anterior y comencé a adentrarme en la brecha. El camino fue algo relajante al inicio, entre árboles, caminos de tierra y el trinar de los pájaros, que se fue haciendo más tortuoso a medida que entraba en el pueblo. El camino de pronto comenzó a llenarse de muchísima basura, excremento de humano y restos de animales, algo completamente repugnante para mí. Al llegar, todavía había gente, haciendo algunas cosas esotéricas, otras comenzaban a quitar las chozas y los templos que habían acomodado, y las tarimas principales aún permanecían. Sin embargo, la estrella estaba quemada y humeante. Pensaba que quizás la habían hecho arder. De los altares no quedaba nada, solo restos de flores, veladoras y palmas quemadas. Comencé entonces a buscar a mi comadre, y no la hallé por ningún lado. Pregunté a la gente que estaba ahí, pero ninguno me supo dar razón, hasta que se acercó un hombre de aspecto extraño, ataviado con una túnica negra, que del solo verlo me dio muchísimo calor. Me dijo que la mujer que estaba buscando estaba al fondo de un camino que conducía a unos caseríos que había en las márgenes de aquel terreno, por lo que me di a la tarea de irla a buscar. Caminé por entre los arbustos y arboladas, pensando en qué haría mi comadre en ese lugar. Luego de andar por unos metros, me topé con una escena horrible. Estaba tirada en la tierra, completamente desnuda y cubierta de lodo con excremento, y rodeada de un charco de orines. Al acercarme, la vi completamente golpeada y rasguñada de su cuerpo. Estaba aparentemente drogada, porque no parecía reconocerme, y decía cosas sin sentido. Como pude la cubrí, y me la llevé caminando por otro camino, hasta llegar a unas casas de adobe y láminas que había en un lugar. Grité pidiendo ayuda, pero la gente al vernos se espantaba y se metía a sus casas cerrando las puertas y ventanas. La desesperación me hizo llorar y gritar como una loca pidiendo que nos apoyaran, pero nadie hizo caso, a excepción de una vieja de aspecto indígena que venía caminando por una vereda con un bote de pintura vacío en donde cargaba desperdicios para sus cerdos. Al vernos, negó con la cabeza y me dijo con molestia: «Ah, cómo son algunas gentes pendejas. Trae esta pendeja a mi casa. Sígueme». Su dicho, en vez de molestarme, me hizo enseguida levantar a mi comadre y seguir a la anciana hasta su casa, que estaba en el fondo. Al entrar me di cuenta que era una humilde vivienda con lo más indispensable: una cama, mesa y sillas, un horno de barro en donde calentaba una olla de barro con frijoles y mucha leña. En el fondo había un chiquero con varios cerdos que esperaban ansiosos la comida podrida que les llevaba. La mujer se fue tranquilamente a alimentar a sus puercos, en tanto me decía que sentara a la comadre. Luego de un rato, se metió y sacó una ropa de manta de un baúl que estaba a un lado de su cama, y me dijo que la cubriera. Enseguida se fue a su pobre cocina y comenzó a preparar una bebida hecha a base de hierbas y aguardiente. Se acercó y se la dio a mi comadre, la cual comenzó a convulsionarse violentamente, y eso me asustó de sobremanera. La anciana me dijo: «Agárrala, porque se te vuelve a pelar». Yo intenté tomarla con todas mis fuerzas, pero mi comadre siempre fue una mujer obesa y muy fuerte, así que me costó mucho trabajo sostenerla. Mientras gritaba horriblemente por el dolor, o algo que le produjo el brebaje, la anciana colocó la cubeta de los desperdicios por un lado y enseguida mi comadre comenzó a vomitar. Lo que arrojó en la cubeta fue algo realmente asqueroso. Era como un atole negro mezclado con sangre y restos de algo que tenía pelos. Tenía un olor nauseabundo que me hizo también querer devolver. Mientras pasaba esto, la anciana comenzó a colocar unas hierbas en un periódico y me dijo que a mi comadre
le habían dado a beber alguna brujería. No me supo decir más, porque había sido con su consentimiento, y temía que haya ofrecido algo a cambio de algún favor, por lo que me iba a dar unos remedios para que los hiciera durante la semana, y me pidió que nos retiráramos de ahí. Yo no sabía qué hacer, responder o pensar. Estaba aterrada y temía por la vida de ella. Todo aquello se me hacía extraño y horroroso. Luego de un rato, mi comadre comenzó a convulsionar y a vomitar de nuevo. Luego se tiró y se revolcó por todo el piso de tierra de la casa. Yo, histérica, pedí a la anciana que ayudara a mi comadre, pero ella se asustó aún más y abrió los ojos tanto que casi se le salen de sus cuencas. Al ver la violencia de las convulsiones y el estado de inconsciencia que tenía la comadre, la anciana salió corriendo del jacal, dejándome sola con aquel horror. Mi comadre se arqueaba, y de su boca salía espuma, y se retorcía de una manera imposible, gritando y maldiciendo todo el tiempo. Luego de unos minutos que se me hicieron eternos, la vieja entró con otro señor indígena, de aspecto humilde, que al ver mi comadre en el piso y convulsionándose, salió corriendo al chiquero, y trajo un cerdo mediano y lo ató de las patas. Colocándolo en medio del cuarto, sacó un morral que traía, una botella con alcohol, y comenzó a rociar todo el jacal. Luego le pidió algo a la anciana en dialecto, y esta presurosa sacó unas botellas con líquidos raros y hierbas de una alacena. Encendió el fogón y echó unas hierbas que me irritaron mis ojos y mi garganta. Comenzaron a orar y a gritar en dialecto. Mi comadre, que estaba desnuda y llena de tierra, rodándose por todo el lugar. Cuando los ancianos oraban, ella se incorporó y corrió hacia el bote donde había devuelto, e hizo el intento por tragarse la asquerosidad. Se lo impedí, pero me soltó un golpe en la cara que me hizo que me cayera y me doliera en el piso. Al ver el estado frenético en el que estaba ella, me asusté y salí a buscar ayuda de los pobladores. A pesar de golpear sus puertas y ventanas, nadie salió a ayudarme, por lo que regresé al jacal, y los ancianos continuaban orando y hablando en dialecto, mientras mi comadre seguía gritando y retorciéndose horriblemente. Luego, el anciano indígena se acercó al cerdo amarrado y gritó algunas palabras que no entendí, y tocó la frente de mi comadre. Después de un rato, las convulsiones pararon y se quedó tranquila. Respiraba trabajosamente. El cerdo entonces se convulsionó y empezó a chillar horriblemente, como si lo estuvieran matando. El anciano tomó el animal y lo llevó al corral. La anciana frotó el cuerpo de la comadre con un líquido azul a base de hierbas aromáticas y poco a poco recobró la conciencia. Yo no sabía cómo agradecer a los ancianos por la curación o lo que sea que hubieran hecho. Al sacar el dinero que traía para dárselos, estos se negaron y dijeron que mi comadre no estaba del todo bien, que el espíritu inmundo que traía se lo habían pasado al cerdo, pero era probable que tuviera más en su interior. Los brebajes y las limpias que me habían dado en el papel servirían para tener todo bajo control, pero debíamos quedarnos para hacer oraciones y limpias durante un tiempo hasta que estuviera bien. Mi comadre y yo estábamos abrazándonos mientras ella lloraba con desesperación. Decidimos irnos y seguir las recomendaciones de la anciana, que mirándonos con pesar, bendijo a mi comadre y con un gesto de lástima se despidió de nosotras. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Abordamos el urbano que nos llevó hasta Martínez de la Torre, y la espera para tomar el autobús a Tampico fue muy larga. Mi comadre no quiso comer o tomar nada. Estaba ida, con la mirada clavada en el horizonte y con los labios entreabiertos. Ese aspecto me perturbó y me preocupó. Intenté hacerle plática, pero todo fue inútil. Deseaba saber qué le había sucedido esa noche y por qué la hallé en ese estado, y sobre todo, si se acordaba qué había hecho durante los rezos de los ancianos. Al abordar el autobús, mi comadre comenzó a llorar desconsoladamente, presa de una tristeza y unas ganas de poder ayudarla. También lloré junto con ella. Ya de regreso, tomamos un taxi en la central y nos dirigimos a nuestras casas. Éramos vecinas, ya que vivíamos en la misma vecindad en el centro de la ciudad.
Yo deseaba llegar a ver a mis hijos y a mi esposo y abrazarlos, pero mi comadre seguía con ese aire raro en su rostro y en su andar. Era como si hubiera perdido la cordura e intentara desesperadamente recuperarla. Ya no era la misma, y apenas si habíamos hablado palabras durante el trayecto de regreso. Cuando cruzamos el umbral de la vecindad, ella se paró en seco y comenzó a temblar. Le pregunté qué le sucedía. Ella entre dientes me dijo que no quería regresar a su cuarto, ya que todo ahí le recordaba el horrible suceso que le pasó en aquel pueblo. Entonces le propuse que se quedara en mi casa, y por la mañana, con la ayuda de otras vecinas, sacaríamos todo lo esotérico y le limpiaríamos su casa de todo. Más tranquila caminó junto a mí a mi departamento y vi con alegría a mi familia, pidiéndoles que no preguntaran nada del viaje y del estado de mi comadre. Esa noche le conté a mi esposo lo sucedido, e incrédulo comenzó a regañarme por arriesgarme. Quiso correr a la comadre, pero yo me impuse. La acomodé en el cuarto de los niños. Ellos se durmieron con nosotros y pasamos la noche con calma, hasta que llegó la madrugada. De nueva cuenta, tuve pesadillas horribles, en las que veía a mi comadre ser atormentada por demonios que no la dejaban salir de un pozo hediondo lleno de sangre y excremento. Yo intentaba desesperadamente ayudarle, sin poder lograrlo, y esa tensión me despertó asustada y con el corazón saliéndome del pecho. Al revisar a mis niños, vi que todo estaba bien. El ambiente era caluroso y estaba en silencio. Me paré al baño y después pasaría a ver si mi comadre estaba bien. Después de hacer mis necesidades, noté que en el exterior comenzó a soplar un viento que movía las hojas de los árboles. Pensando que quizás se vendría la lluvia, fui a revisar que todo estuviera cerrado, y de pronto me di cuenta de algo que hizo que me recorriera una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. La puerta de la entrada estaba abierta. Lo primero que hice fue hablarle a mi esposo, y luego sin pensar fui a cerrar la puerta y me asomé al exterior. Estaba completamente oscuro. A unos departamentos más adelante estaba el foco parpadeante del departamento de mi comadre, y luego algo me llamó la atención y me hizo sentir miedo. Vi una sombra que caminaba por este largo pasillo central de la vecindad. Cuando esta sombra es iluminada por una fugaz luz de foco parpadeante, me percato de que es mi comadre la que estaba frente a la puerta de su casa. Al verla a lo lejos, me di cuenta de que estaba ida y veía fijamente a su puerta, y luego hizo un movimiento para abrirla y meterse. Desapareció de mi vista. El miedo que sentía se disminuyó y se convirtió en preocupación porque pensaba que ella era sonámbula. Y antes de que pudiera reaccionar para correr a su casa, comencé a escuchar unos ruidos extraños que provenían del patio a lo lejos. Eran como golpes, pisadas hechas con zapatos de tacón que sonaban haciendo eco en el pasillo. El viento que movía las hojas de los árboles comenzó a soplar más fuerte. Mi mente se bloqueó y mis piernas comenzaron a temblar. Sentí mi rostro paralizado y sin poder moverme. La garganta comenzó a dolerme por el grito que se ahogó en ella y empecé a temblar frenéticamente al tiempo que mis ojos casi se salen de sus cuencas al ver que el ruido de los tacones eran en realidad sonidos de pezuñas al golpear el piso. De entre la oscuridad vi surgir un par de ojos brillantes y rojos que parecían tener algo incandescente, luego un ruido peculiar, gruñidos de cerdo. El pasillo se inundó con los gruñidos pausados de un marrano que poco a poco empezó a aparecer entre la oscuridad. Era un animal con la piel negra y de aspecto horrible que parecía verme con esos ojos igual de horribles. Cuando estuvo enfrente de la puerta de la comadre, el horror que me invadió fue indescriptible, tanto que se me doblaron las piernas y comencé a defecar encima. El animal se paró en sus dos patas traseras y comenzó a caminar y a chillar como un puerco enojado. Se introdujo en el departamento de la comadre y luego se escucharon de nueva cuenta los chillidos horribles del puerco siniestro. Gritos de dolor, cosas romperse y los chillidos del cerdo acabaron por despertar a toda la vecindad.
Incluso mi marido, al verme tirada en el piso temblando y llena de excremento, se aterró y fue a levantarme. Yo no podía hablar porque estaba en completo shock. Me llevó al baño para quitarme la ropa y bañarme. Al sentir el agua, me despejó mi mente y comencé a gritar frenéticamente. Mi esposo, estresado, comenzó a sacudirme y a pegarme en el rostro para que reaccionara, pero mi terror era tal que terminé desmayándome. Al despertar, mi cabeza estallaba. Estaba desorientada y por un momento desconocí mi propia habitación. Luego de encender mi cerebro, me paré y quise correr al departamento de mi comadre, pero mi esposo estaba en la sala, junto con mis papás, los cuales me detuvieron y me quisieron confrontar. Pero yo estaba histérica. Les preguntaba por mi comadre y les dije que algo muy malo le había pasado anoche, pero no querían que fuera, ni decirme nada. En un arranque de histeria, me solté de mi esposo y comencé a correr desesperadamente por el pasillo del edificio hasta el cuarto de la comadre. Había mucha gente. Eran policías, personas que andaban de bata blanca y gente que tomaba fotos a los alrededores. Me llevé una enorme impresión al ver que del departamento salió un par de hombres llevando una camilla con una persona cubierta en una sábana. Pensando lo peor, corrí para ver quién era la persona muerta y me abrí paso entre la gente para hacer un lado la sábana. Al hacerlo, el horror, la tristeza y un malestar me invadió al ver que era mi comadre. Había fallecido. Su rostro tenía una expresión de terror, con la boca abierta y los ojos hundidos. En su cuello se notaba un gran moretón, señal de que la habían estrangulado. Mi esposo me jaló y me tapó los ojos para que no la pudiera ver. Me abrazó, al igual que lo hizo mi madre. No comprendía qué había sucedido, y todo aquello hizo que me volviera a desmayar. Al recobrar la conciencia, me sentí enferma, y lo estaba. Permanecía en el cuarto de un hospital, con suero, y me sentía fatal. Había tenido una baja depresión, y me aumentó el azúcar. Mi esposo estaba ahí, y me miraba preocupado. No me quiso decir nada de mi comadre, pero le insistí tanto, y me dijo lo que sabía. Ella se había quitado la vida, colgándose de la puerta de su habitación. La habían encontrado desnuda y llena de tierra, y con su casa hecha trizas. Pensaron que quizás fue un robo, pero todo indicaba de que ella se había quitado la vida y provocado todo ese desastre en un arranque de locura. Pero yo sabía que no. Le pregunté si habían encontrado algo más, como animales o algo. Él abrió los ojos y me dijo: ¿cómo supiste que había animales? Encontraron excremento de un animal y huellas, al parecer de un cerdo que se metió al departamento, pero del animal, nada. Después de que me dieron de alta, fui a revisar el cuarto de mi comadre. Ya era tarde y no había nada. Se habían llevado todos sus muebles y las cosas que habían ahí. Supuestamente su familia fueron a saquear todo y no dejaron muebles, ni siquiera su ropa. Sentí mucha tristeza. Pensaba en qué le había pasado en aquel pueblo y también en el maldito cerdo que de pronto llegó y la desvivió. Porque estaba segura de que había sido ese puerco. Pero ya no quise indagar más. Siento temor, porque hay noches en las que la sigo soñando, siendo atormentada por demonios con cuerpo y cabeza de cerdo. Gruñen y chillan mientras mi comadre está hundida en ese pestilente pozo de excrementos. Dios la haya perdonado.